Cordial saludo, mi nombre es Aris Cortina, pertenezco al CEAT de Plato Magdalena y hoy estaremos haciendo la entrevista a nuestro compañero José Luis Jiménez, el cual vamos a hablar sobre el tema del Bogotazo en 1948 y estaremos haciendo las preguntas como qué ocurrió, dónde ocurrió y cuándo. La otra sería tres consecuencias de lo ocurrido y cuál crees que es la importancia de lo ocurrido. Hola, muy buenas tardes, días, noches en el momento que me estén viendo en este video. Mi nombre es José Luis Jiménez, como me presentó Aris. Soy licenciado en Ciencias Sociales y pues actualmente trabajo en la biblioteca de SUA aquí en Bogotá. Entonces, para responder a las preguntas, la primera relacionada con el Bogotazo, cuando ocurrió en 1948, el 9 de abril, en el centro de lo que actualmente es el centro de la ciudad de Bogotá, que en ese momento era el casco urbano principal de nuestra ciudad. Es un evento histórico que ocurre a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando estaba saliendo de su despacho más o menos sobre la 1 de la tarde de ese día. Y pues digamos que marcó el inicio de lo que hoy en día llamamos la violencia en Colombia, que es un periodo histórico que está desde el 48 hasta más o menos 1953, con la amnistía que hace Rojas Pinilla a los grupos guerrilleros que se forman a raíz de este hecho histórico. Para cerrar la primera pregunta, podríamos decir que digamos que la violencia bipartidista tiene un nuevo auge de violencia que surge en este momento. El país tenía una fuerte tensión política a raíz de la guerra de los 1000 días, y a raíz de esta guerra de los 1000 días, pues digamos que hubo muchas tensiones durante la primera mitad del siglo XX, tensiones que se reflejaban sobre todo en lo social y en lo político. Para dar un ejemplo, los liberales y los conservadores, ustedes saben que ese es un país muy católico, pues por ejemplo los curas oficiaban dos misas, una a las 8 de la mañana para los conservadores y otras para los liberales a las 11, y digamos que la sociedad estaba fuertemente marcada por esa división política. Ya para responder la segunda pregunta en relación con consecuencias, pues digamos que, como lo señalaba anteriormente, el origen o el inicio de la violencia en Colombia aparece a raíz de este evento histórico de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues porque los liberales llamaron a la sublevación contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, pero digamos que lo que pasó es que la clase política liberal traicionó al pueblo liberal, y pues digamos que muchos, a raíz de ese sentimiento de traición de sus élites, lo que hicieron fue básicamente armarse en armas, pero digamos que esto no se sintió tanto en las ciudades, sino más en los cascos rurales, sobre todo, por ejemplo, en las zonas donde había mucha presencia liberal. Pues digamos que los conservadores, con ayuda de los gobiernos conservadores, empezaron a reprimir fuertemente a los liberales, y estos armaron diferentes guerrillas que se llamaban guerrillas campesinas liberales, que surgieron, por ejemplo, en los llanos orientales, en el Tolima y en otras regiones del país. Entonces, pues digamos que para resumir esta parte, podríamos decir que son básicamente el surgimiento de los primeros grupos guerrilleros, una radicalización política muy fuerte, y en tercer lugar, pues digamos que generó una fuerte, ¿cómo decirlo?, una fuerte división entre lo que eran las zonas rurales y urbanas, generando un desplazamiento muy fuerte de las personas, de los campesinos que llegaron a ciudades principales, y se generó toda una nueva ola de urbanización en las ciudades principales como Medellín, Bogotá, Cali, las ciudades principales, las capitales. Y ponle pausa, se toca editarlo. Bueno, en cuanto a la importancia de este hecho histórico, pues digamos que nos ha marcado negativamente a nivel de lo que ha sido nuestra sociedad, pues porque como ya decía anteriormente, este es el origen de nuestro conflicto, o bueno, uno de los posibles orígenes, porque en eso los sociólogos y los historiadores no estamos tan de acuerdo. O sea, hay muchas tensiones, porque algunos señalan que el conflicto que inicia en esta época pues termina mucho después, termina con la amnistía de Rojas Pinilla. Algunos sostenemos que es un proceso que tiene varias etapas, y esto deriva en la conformación de estos grupos guerrilleros, que luego, cuando Rojas Pinilla les da la amnistía,
Muchos efectivamente se van hacia la vida civil nuevamente, pero el gobierno de esas épocas, los gobiernos de esas épocas, de Rojas Pinilla sobre todo, pues traicionó a muchos de esos líderes guerrilleros y muchos de estos volvieron al monte, como decimos vulgarmente, a sublevarse en armas contra el Estado colombiano, cosa que se materializa en el Frente Nacional un tiempo después, que eso ya sería otra etapa, porque pues por el Frente Nacional, pues el M-19 aparece y digamos que hay una desconfianza permanente de los grupos sociales hacia el Estado y digamos que también hay una profunda huella o una profunda herencia de la violencia. Entonces, pues digamos que esa es la consecuencia más fuerte y es una violencia que no cesa y que ha tenido muchas etapas. Pues, muchas gracias por la atención y por la invitación. Me alargó mucho. Por eso.